Hola gente, bienvenidos a la segunda parte de estos primeros tres videos sobre los tipos de texto que tenemos en Exani 2. En el video anterior, en el capítulo pasado, habíamos hablado de dos tipos de textos que son los más sencillos, que son los documentos, como seguramente les han tocado alguno de ese tipo, la carta de recomendación, la carta de garantía, la carta poder, como la que hay en la guía del Ceneval, eh, etcétera, la que te haya tocado, la convocatoria, que como les contaba me tocó a mí en el Exani 3, y la noticia, ¿ok? Que de estas hay varias. La de que vimos en el caso anterior, que fue este texto sobre las licencias de manejo para motociclistas, que les van a realizar pruebas a los motociclistas para obtener ciertas licencias de manejo. También hay una sobre una granizada muy fuerte en la Ciudad de México. Hay una sobre El nombre de la rosa, una obra de Humberto Eco que se adapta a una ópera, entre otras que han aparecido, ¿ok? Había mencionado que esos dos tipos de texto son los más fáciles que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos pueden hacer preguntas complejas sobre esos tipos de texto. Mayormente, así como 8 de cada 10 preguntas de esas, si no es que las 10, pero luego hablaré en un video aparte de uno de esos textos. Creo que le podemos dar el tiempo a analizar una de estas noticias que acabo de mencionar, ¿por qué no? Un poquito más a detalle para aterrizar lo que estamos viendo en estos videos que voy a subir y el que ya subí y quede todo mucho más claro. Repito, no nos van a preguntar, hasta ahora no ha pasado, creo, qué tipo de texto es este que estamos leyendo. Estamos hablando de los textos de comprensión lectora, no de los textos que hay en redacción indirecta. Aquí no hay crónica, aquí no hay reseña, eso es aparte, ¿ok? Ya hay un pequeño videíto sobre eso. Le podemos dar otro un poco más a fondo para hablar de los distintos tipos de texto y sus características, pero de momento lo que hay es eso, ¿ok? Son tipos distintos de texto y ahorita nos estamos enfocando nada más en comprensión lectora. Repito, aunque no te van a preguntar qué tipo de texto es ese del que estamos hablando, es importante para entender puede, qué puedo esperar yo de un texto, qué me pueden preguntar o no sobre un texto, qué tipos de pregunta pueden existir o no. Y las preguntas sobre estos dos textos que vimos en el video anterior son preguntas de rastrear información, mayormente. Preguntarte, es como si yo te preguntara, ¿de qué color es la playera del profe? Pues negra, ya, ahí está, punto. Preguntas de rastreo. Ahorita vamos a volver a hablar de los tipos de pregunta, porque en los textos que vamos a hablar hoy, los dos tipos de texto que vamos a hablar hoy, tenemos algo un poquillo más complejo, ¿ok? Primero, continuamos. Vamos a empezar hablando del artículo de opinión. Vamos a hacer pequeñita aquí mi carita viciosa y lo vamos a poner en algún lugar random de la pantalla, donde no estorbe. Ah, mira, de hecho, podemos ponerlo aquí porque esto no importa. Jaja, saludos. No importa. En fin, el artículo de opinión, ¿ok? El artículo de opinión ya tiene una cosa muy importante desde el nombre, que es la opinión, ¿ok? Este tipo de texto se puede parecer mucho a una noticia. ¿Por qué? Porque los dos hablan de hechos relevantes y recientes. ¿Cuál es la diferencia? Que como vimos en el video anterior, la noticia simplemente se limita a informarnos de que algo ocurrió. Punto. ¿Ok? Pero en el artículo de opinión, aquí sí, el autor puede expresar su opinión y va a expresar su opinión. ¿Ok? Bueno, como mencionan aquí estas bolitas, se puede parecer a la noticia, porque lo que acabo de mencionar, aquí el autor opina, habla en primera persona, esto es algo que es característico, habla en primera persona, es decir, en yo o en nosotros, incluyendo al lector al hablar de ello, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que por supuesto que tengo por aquí, y expresa aquí sí el autor emociones con respecto al tema del que está hablando, porque no es nada más que vaya a hablar de un tema y se acabó, sino que aquí vamos a saber qué es lo que piensa. En muchos casos, estos artículos son, digamos, un poco textos en los que un autor denuncia, expone, exhibe, se queja de una situación con la que no está de acuerdo. Puede ser lo contrario, puede ser algo que quiere decir, oye, esto está muy bien. No, opinar al respecto de algo que se hizo bien, pero seamos realistas, eso no pasa la mayor parte del tiempo. Porque quizás es más importante hablar de las cosas que están mal o que funcionan mal, como vamos a ver en un texto a continuación,
que vamos a ponerlo por aquí en pantalla. Ay, ¿dónde está esto? Aquí está. Ok. Vamos a... Tenemos este texto por aquí. Vamos, creo que puedo darme chance de hacerme mi carita piciosa un poquito más grande. Ok. Creo que no estorba mucho ahí. Ahí está. Eh, este texto es un texto ya tiene un año, al menos, un año y medio en Nexani. Ha vuelto a aparecer recientemente, eso es lo de menos, ignoren la publicidad, jaja. Se llama Caminar la ciudad no es un lujo, se los voy a dejar aquí en la descripción del video, como ya saben, y vamos a proceder a leerlo para que vayamos notando cosas. Acabo yo de decir que aquí esto puede parecer una noticia, pero que aquí el autor, en este caso autora, que es Lucía Melgar, como pueden ver ahí, no es que importe quién sea, pero pues bueno, es la autora, podemos darle su crédito, va a opinar sobre algo. Quiero que noten cómo va opinando en primera persona, en yo y en nosotros, ¿ok? Conjugando los verbos en yo y en nosotros, cómo expresa una emoción, un sentimiento, un punto de vista, vamos, una postura personal. Si está enojada, lo muestra, si está indignada, lo muestra, si está triste, lo muestra. Y algo muy característico del artículo de opinión es el párrafo final. Luego podemos ver algún otro ejemplo, pero el párrafo final es muy característico. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, nos vamos a dar chance de leerlo completo para que vayamos notando esas cosas. Dice, mueren las palmas, pero plantaron un ahuehuete. Se construyen inmensos conjuntos inmobiliarios sin contar con vías de acceso ni infraestructura hidráulica suficientes. Se multiplican las cadenas de tiendas que acaban con el pequeño comercio local. Se subsidia la gasolina sin mejorar el transporte público. Se toleran altos niveles de contaminación y ruido sin preocuparse por sus nefastos efectos en la salud. Se derriban árboles frondosos y se siembran organismos arbóreos cuyo crecimiento nadie garantiza. Eso sí, se promueve la bicicleta y se invita a la ciudadanía a hacer ejercicio. No importa si 65% del año la contaminación del aire daña nuestra salud. Tampoco importa si las banquetas parecen campos minados. Notas este tipo de expresión que se escapa de la realidad porque obviamente lo que está haciendo es exagerar. ¿Ok? Está exagerando. Parecen campos minados y no se ha concretado la supuesta intención inclusiva que implicaría construir rampas para sillas de ruedas o el paso de personas con problemas de movilidad. Ok, hasta aquí todo bien, ¿no? Ay, bueno. Y luego ya. Abandonada por autoridades que despilfarran recursos y desde hace sexenios maquillan los mismos problemas con acciones desconectadas y propaganda engañosa, la Ciudad de México es una urbe hostil. Nos queda claro que tiene una opinión sobre cosas que no se han hecho bien en la Ciudad de México. Dejen por aquí la publicidad en la medida de lo posible. Ahí más o menos quedó. Seguimos. Las ciudades son entes vivos, espacios habitados por diversidad de personas que en ellas hacen su vida en condiciones contrastantes, para muchas precarias, o sea, pobre, pues sí, del Averno, ¿no? Nuestra capital, un monstruo por su tamaño, su desigualdad y sus problemas de infraestructura, vivienda, agua, salud, transporte, enfrenta hoy el reto de la inseguridad creciente que las autoridades de cualquier color niegan o buscan esconder. Con lo de cualquier color quiere decir de cualquier partido político, ¿ok? No habla como de gente blanca o gente negra o así. Los medios y la opinión pública han señalado muchas de estas deficiencias sin que gobiernos locales o central nos den una respuesta integral constructiva. Así persiste la especulación inmobiliaria acompañada de despojo y daños ambientales. Crece la presencia del crimen organizado en diversas delegaciones ante autoridades negligentes. Se ignoran los efectos nefastos de la quema de combustóleo en la salud de la metrópoli. Continúa la degradación del metro sin elevadores, sin escaleras eléctricas funcionales, con pasillos saturados de puestos, retrasos e inundaciones. A costa de la seguridad y tiempo de 4.6 millones de personas al día, se tolera la contaminación y desorden de autobuses y micros que echan carreras entre sí y someten a millones más a viajar hacinados. Si no sabemos lo que es hacinado, ahí tenemos una palabra que buscar en el diccionario. ¿Ok? Aquí ya ha hablado en primera persona, en nosotros, pero vamos a ver.
lo demás. El deterioro más evidenciado de aire, agua, seguridad, transporte y salud ha opacado otras degradaciones del espacio público que también inciden en la calidad de vida y en las posibilidades de sociabilidad de nuestra capital, nuestra, de nosotros. El exceso de ruido, documentado entre otros por Jimena de Gortari, quien ha advertido sobre los daños de esta contaminación a la salud física y mental de todos, es una de las características de una macrourbe descuidada por la propia ciudadanía y por quienes deberían favorecer una convivencia respetuosa. Antros, fiestas privadas, tiendas con bocinas externas, patrullas impiden el descanso nocturno, la concentración en la escuela y el trabajo, la simple necesidad del silencio. Los problemas del transporte público y privado también han opacado los obstáculos que enfrentan quienes caminan de su casa a la escuela, el trabajo o el mercado, o cruzan calles y avenidas. Ser peatón en la Ciudad de México es un peligro. Bueno, es como exagerado y no, o sea, es peligroso, sí, no es como que te vas a morir de eso, o sea, pero sí puedes morirte de eso, ¿no? Es a lo que me refiero, es como hay cierto grado, en este caso de exageración, para darle énfasis a eso que le enoja, a eso de lo que está hablando sobre la Ciudad de México, a eso que está criticando. Vamos a tomar esa palabra y ahorita vamos a volver con ella. Criticar, ¿ok? Bueno, los conductores de vehículos se creen dueños únicos de las calles, los cruces están mal regulados, el reglamento de tránsito es un papel mojado, yo diría miado, pero sí. Si hay que ser osado para atravesar ante un río de autos, también hay que cuidarse en las aceras mismas. Ratas desniveladas, minadas de tubos a medio cortar. Rotas, perdón, no ratas. Bueno, también, todo. Escalones inesperados o tomadas por puestos callejeros que limitan el paso. Es una evidencia cotidiana del descuido de la ciudad. Hasta aquí ya entendemos que esta persona está insatisfecha, enojada con una situación pública, ¿ok? Que esto es una nota que también podría alguien informarnos en una noticia. No vamos a ponernos a elaborar ese escenario porque no tiene demasiado chiste, pero se entiende, ¿no? O sea, parece un poco noticia, lo estamos encontrando en un periódico, que es donde regularmente encontramos noticias, pero tiene la característica de que hay una postura, una opinión, una personalidad del autor reflejada en lo que está hablando. Ustedes hablarían de estos mismos problemas con otras palabras, de otra manera, algunos más chistosos, más enojados, algunos más indiferentes tal vez, no sé. Y el último párrafo. Caminar por necesidad o placer no es un lujo ni una actividad despreciable. Ir a pie favorece el medio ambiente y la salud. Pasear permite conocer y apreciar la ciudad, convivir con personas distintas, conocer la realidad cotidiana de millones. Si las autoridades locales en verdad pretenden mejorar nuestra vida, bien podrían salir de su burbuja y anónimas aventurarse a pie, oír, respirar, mirar nuestras calles. Ojalá no se tropiecen ni sufran otros percances. Ahora, ¿qué tiene ese último párrafo? Bueno, eventualmente podemos compararlo con algún otro artículo de opinión, pero regularmente el final de un artículo de opinión termina siendo una especie de consejo, sugerencia, queja muy abierta, invitación, por así decirlo, a que alguien haga algo sobre X situación. ¿Ok? Es típicamente el final de lo que es un artículo de opinión. Ahora, yo había mencionado ahorita que la palabra crítica, ¿ok? Que la palabra crítica es algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la palabra crítica la asociamos como con tijerear algo, ¿ok? Que aquí significa como echar chisme, como vivorear, ¿ok? Porque luego parece ser que la expresión tijerear se puede malentender. Algunos alumnos de otros estados se sacan de onda cuando digo, pero eso significa ventanear. ¿Ventanear? ¿Les late ventanear? ¿Ok? Todos entendemos lo que es ventanear, ¿no? Por ventaneando. Ok, bueno, no es así. Criticar algo significa someterlo al criterio. En otras palabras, porque eso suena muy mamador, significa analizar algo. Eso es criticar. Y emitir un juicio, independientemente de que el juicio sea bueno o sea malo. Porque como digo, estamos acostumbrados a que pensamos que criticar algo o a alguien es ventanearlo, hablar mal de eso, burlarnos incluso. Y hemos hablado de las críticas constructivas, pero no, una crítica es un análisis, ¿ok? Independientemente de que sea bueno o sea malo, para bien o para mal, porque igual podemos hacer un análisis de algo y ver sus cosas buenas y sus cosas malas. Punto, ¿ok? Eso es la crítica.
Y eso es algo que tienen en común tanto los artículos de opinión como los ensayos, que están escritos desde el criterio de alguien, desde su capacidad de análisis, desde su capacidad de raciocinio, desde su manera particular de ver la vida. Aquí una palabra clave para entender el artículo de opinión es la palabra opinión. ¿Ok? Ahora, si vamos de regreso por acá, vamos a los... Sí, eso no es. Jaja, saludos. Vamos a... Aquí. Es. Ok. Jeje. Es un común. Bueno, ahora, tenemos aquí el texto que acabamos de leer. Vamos a hacer más chiquita mi carita piciosa. Este es un fragmento nada más para que sepan qué es ese. Número uno, como vimos, el autor dice lo que piensa de manera muy personal. Dos, se parece a la noticia por el tema que trata, que tiene que ver con problemas urbanos y de urbanística, ¿ok? De infraestructura, de movilidad, de peatones, no sé cómo se diga eso. Supongo que sigue siendo movilidad. Y en tercer punto, hay un tono y una emoción claro. Se está indignado, está reclamando. No está alegre, ese es un ejemplo, ¿ok? Pero se puede percibir su persona, su personalidad y su opinión, ¿ok? Ahora, vamos hablando ahora del ensayo. Movemos mi carita piciosa para acá, ¿verdad? Aquí cambia un poco. ¿Por qué? Si la palabra clave para entender el artículo de opinión es la palabra opinión, la palabra clave para entender el ensayo sería reflexión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la opinión implica que yo pienso que algo es bueno o algo es malo y explico por qué. En el ensayo no tiene que ver con si pienso que algo es bueno o que es malo, sino con lo que pienso y el hecho de que otra persona podría no pensar lo mismo que yo estoy pensando. ¿A qué me refiero? ¿Alguna vez te has descubierto a ti mismo pensando en cualquier estupidez? Así, neta, una estupidez, que estás, no sé, estás en esos 5 minutos en los que te levantas y estás viendo la chancla fijamente en el suelo, tratando de reconectar tu cerebro con tu cuerpo y tu vida y recordar qué tienes que hacer y quién eres y todo eso. A veces se te va la olla pensando en cosas bien tontas, ¿ok? Y eso no está mal, ¿ok? Porque es tu mente yéndose a volar, pensando. Si se acuerdan en el video anterior, yo había dicho que la comprensión es algo que ocurre cuando algo que leemos aterriza y conecta con otras ideas que ya tenemos en la cabeza. Bueno, digamos que reflexionar algo, que todo el mundo ha reflexionado en su vida y entendemos algo por reflexionar, como recapacitar, ¿no? Es en realidad como darte cuenta de tus pensamientos, de tus actos, de tus ideas y analizar eso. Es algo que tiene en común con el artículo de opinión. El criterio, ¿ok? El pensamiento. Ahorita vamos a poner ejemplos concretos, ¿ok? Les digo algunos. Por ejemplo, hay un ensayo que se llama Editar ensayos de Manuel Aguilar. Ese no se los voy a poner en la descripción. Tal vez lo veamos luego. Si no, pueden regresar 10 segundos, escuchar el nombre, encontrarlo en internet. Es súper fácil. Es un texto sobre la actividad de editar ensayos, de publicar ensayos, la importancia que eso tiene y ha tenido en la historia. Es una reflexión al respecto. Hay un texto que se llama Elogio del aburrimiento, ¿ok? Lo pueden encontrar así tal cual en Google y le sale, no me acuerdo el autor, pero le sale, que es una reflexión sobre cómo el aburrimiento no es algo negativo en realidad, sino que es algo que nos permite conocernos a nosotros mismos y pensar y generar ideas nuevas y ser creativos. Por ejemplo, hay un ensayo que quizá muchos conozcan que trata sobre la inteligencia artificial y cómo en realidad no, güey, no nos está superando. O sea, a ver, hay actividades en las que una inteligencia artificial puede desplazar al personal que lo hacía, pero eso no significa que la inteligencia artificial ya nos puede desplazar por completo y hay cosas que puede hacer la inteligencia humana que no, todavía no puede hacer la inteligencia artificial, ¿ok? Pero es una reflexión al respecto. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Ok? Y el autor nunca te dice que algo esté bien o algo esté mal, simplemente lo analiza. Ahora, se parece al artículo de opinión porque puede estar expresándose en primera persona, como ahorita podemos ver, o dirigirse al lector, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Repito, más que opinar, se trata de una reflexión, de pensar al respecto de algo.
Si yo les preguntara, ¿qué cosa tendrá que ver Dragon Ball con la bomba nuclear? ¿Hay algo? Piénsenlo. Si alguien tiene alguna idea, puede intentar decirme qué tienen en común o cómo se relacionan, aparte de que son algo japonés, más o menos, o que tiene que ver con Japón. Reflexionenlo. Si hay una razón, está interesante, fíjense. Y una vez llegué a ese descubrimiento, digo, supongo que alguien más debe haber hablado de eso, pero una vez llegué a ese descubrimiento o esa reflexión, porque sí, porque estaba ahí en la pendeja. En fin, analiza algo, piensa sobre ello, ¿ok? El lenguaje aquí puede ir de lo coloquial, con una sola L, a lo formal, ¿ok? Puede dirigirse al lector directamente, como vimos que en el artículo de opinión nos incluían nosotros, puede referirse al lector, y el tema, ojo de piojo, puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser el tema de un ensayo. Tú puedes reflexionar sobre lo que quieras. Hay un microensayo, no es de Exani, pero hay un microensayo que siempre pongo como ejemplo, que es de José Emilio Pacheco, que es sobre las cucarachas. Se llama Vindicación, así como B chica, Vindicación de las cucarachas. Punto. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplito que tenemos por acá. Vamos a leerlo también. Pueden adelantar esta parte si quieren. Voy a detenerme donde considere necesario resaltar algo. Y vamos ahora hacia la ventana correcta que debe venir siendo esta. ¿Ok? Ahí moví lo que no era. Ahora sí movemos mi carita piciosa, ¿va? Y vamos leyendo. El error de la ciencia. Ahorita no vamos a hablar de los títulos, ¿ok? Pero quiero que notemos características y que vayámonos dando cuenta. Creo que ninguna de las dos es mal, pero está mal, pero en fin. Vamos dándonos cuenta de que los textos tienen una estructura, ¿ok? Tienen su cabecita, su cuerpo, sus patas, ¿ok? Lo tienen. Y saber eso, así como entender qué tipo de texto es y qué puedo esperar de él, me ayuda a qué? A comprender mejor. Vamos a ir desarrollando esto todavía más, pero de momento vamos viendo. Por cierto, si alguien piensa que es más difícil redacción indirecta que comprensión lectora, o que es más difícil matemáticas que comprensión lectora, mm, ok, cuídense, porque probablemente si tú ya hiciste un examen, en lo que saliste más bajo fue en comprensión lectora. ¿La verdad? Chéquenle. Ok. A ver, el error de la ciencia. Deténganse aquí un momento y díganme qué piensan de este título. ¿Qué te da a entender? Te da a entender algo así como que la ciencia se equivocó en algo, ¿no? Bueno, dice, el amable lector, y ya nos está hablando, seguramente estará de acuerdo conmigo, yo, primera persona, en que la mayoría de los seres humanos prefiere evitar errores y no cometer equivocaciones en sus actividades cotidianas, tanto de trabajo como de esparcimiento. Si desea comunicarse con otra persona por teléfono, seguramente preferirá marcar el número correcto y no uno equivocado. Si necesita dirigirse a un sitio específico de la ciudad, será mejor que tome el camión o la línea del metro que lo lleve en esa dirección y no en la contraria. En fin, si requiere examinar un libro determinado, será preferible que lo busque en el sitio donde se encuentra y no en otro. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero la lista parecería preparada por el doctor Pero Grullo. Investiguen quién es el doctor Pero Grullo. ¿Por qué? Porque es cultura general. Todos sabemos que en el diario vivir la eficiencia con que realizamos las diferentes acciones está en relación inversa con el número de errores y equivocaciones que cometemos. O sea, ser eficiente consiste en no equivocarse o equivocarse poquito, ¿ok? Ay, qué bueno está el agua. En cambio, para el científico, cuando está haciendo ciencia, la realidad es completamente distinta. El error no solo lo acompaña de manera constante, sino que además forma parte medular de su trabajo profesional. Incluso puede decirse que los investigadores científicos que constantemente cometen errores y que siempre están equivocados, pero que además tienen plena conciencia de ello y que continúan trabajando sin ruborizarse y tan tranquilos. ¿Qué clase de profesión es esta que se basa en el error? ¿No habrá manera de hacer mejor las cosas? Preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que no está hecha para que la respondes, porque yo estaría menso si estoy contestándole al texto, ¿estás de acuerdo? No es una pregunta pensada para que tú le contestes, es una pregunta pensada para que tú pienses al leerla, ¿ok? Para que te la preguntes a ti mismo. En este caso, pueden servir para otras cosas.
Las preguntas retóricas. Los descubrimientos científicos se llevan a cabo de acuerdo con las descripciones tradicionales de tres maneras distintas. Uno, el chispazo del genio, quien ve lo que todos hemos visto pero piensa lo que nadie ha pensado. Dos, el triunfo de la terquedad, o sea, la obtención final de una respuesta adecuada a la misma pregunta repetida muchas veces, sea con la misma o con diferentes técnicas. Tres, el accidente fortuito, el hallazgo inesperado seguido de su interpretación sagaz por un individuo preparado, o sea, la serendipia. Eso es la serendipia, como un hallazgo fortuito, azaroso, pero afortunado, o sea, como un... pues tener suerte. Por fortuna, estas tres formas en que se da el descubrimiento científico no son mutuamente excluyentes y han revelado poseer una mayor capacidad de coexistencia pacífica que la de muchos de sus respectivos partidarios. Sin embargo, la ciencia es algo más que hacer descubrimientos. Recordemos que la ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento. Para llevarla a cabo, el científico postula una hipótesis que pretende ser una descripción fiel de un segmento específico de la naturaleza y procede a examinar con todo rigor si su hipótesis es o no correcta. Hago una pausa aquí. Probablemente nos está pareciendo más difícil de entender lo que dice este texto que lo que decía el anterior. ¿Por qué? Porque, como decía, el lenguaje puede ir de lo coloquial a lo formal o incluso un poco a lo culto, porque hay unas expresiones más pintorescas. Básicamente lo que se está diciendo es que la ciencia consiste en analizar la naturaleza, eh, pensar, ah, caray, pienso que esto funciona así, tratar de reproducirlo y o te equivocas o le atinas, ¿no? En eso consiste la ciencia, básicamente. Pero bueno, desde el siglo XVIII, Bernard señaló, cuando se propone una teoría general científica, de lo que se puede estar seguro es de que en sentido estricto, tal teoría seguramente está equivocada. Se trata de una verdad parcial y provisional, o sea, es verdad hasta que se demuestre lo contrario, necesaria para llevar la investigación, no sé por qué está ahí partido, adelante. Tal teoría solo representa el estado actual de nuestra comprensión y deberá ir siendo modificada por el crecimiento de la ciencia. Uno de los más grandes filósofos contemporáneos de la ciencia, Sir Karl Popper, denominó a uno de sus libros Conjeturas y Refutaciones, lo que resume magistralmente el trabajo científico. O sea, resume conjetura, ¿qué es? Pues que tú supones algo y refutaciones, que lo niegas. Es como, oh, yo creo esto, ah, no era cierto. Y ya, eso es la ciencia, ¿no? Bueno, en este juego hay un elemento de incertidumbre, que es que me brinqué un poquito, pero no importa, que es el grado al cual el esquema inventado por el científico describe fielmente el segmento del mundo al que se refiere, antes de poner a prueba su hipótesis. El investigador que está haciendo trabajo original realmente no sabe hasta dónde corresponde la realidad. En cambio, de lo que no tiene ninguna duda es de que lo que no la describe de manera perfecta, perdón, es de que no la describe de manera perfecta. De que seguramente está equivocado y contiene uno o más errores. La falta de correspondencia absoluta no se debe a la naturaleza, el error no está en la realidad, sino en la hipótesis. Claro, la realidad no comete errores, la realidad ya es así. Tú, al tratar de analizar cómo funciona, estás metiendo la pata en algo, al tratar de reproducir un fenómeno, ¿no? Los investigadores científicos conocemos, otra vez primera persona, yo, muy bien esta situación. Aceptamos que se nos califique de ingenuos en ciertas áreas y hasta de inocentes en otras, pero no de ignorantes de nuestro oficio. Los científicos apreciamos el valor heurístico. ¿Qué es eso? A ver, del error y su enorme importancia en el avance del conocimiento. Cuando un investigador logra identificar un error o equivocación en algún esquema teórico de la realidad, sea propio o de otro científico, está de plácemes y se apresura a informar a sus colegas interesados por todos los medios a su alcance. Y si la comunidad científica confirma la observación, lo celebra, pues se trata de un avance en el conocimiento. En cambio, el hombre de ciencia que no se equivoca nunca y que jamás comete un error, o no está haciendo investigación científica original, o realmente no es científico y no se ha dado cuenta. Toma la perra. Bueno, ahora, pasa lo siguiente. Primero que nada, como dije, el autor está reflexionando sobre un tema, está viendo algo que probablemente muchos de nosotros no habíamos visto, porque normalmente asociamos la ciencia con perfección, ¿no? Con procedimientos súper sofisticados, con avance, con tecnología. Y aquí nos está diciendo un poco lo contrario, ¿no? Básicamente hacer ciencia consiste en cagarla una y otra vez.
hasta encontrar cosas, ¿no? Descubrimientos, encontrar algo nuevo dentro de eso. Habla en primera persona, se dirige al lector. Entendemos que yo no podría haber escrito este texto, al menos no de la misma manera, porque yo tendría que haber pensado lo mismo y con las mismas palabras, y eso es imposible, porque no podemos pensar dos personas exactamente igual, ¿ok? Eso es parte del encanto de los ensayos. El tema es un poco random. No está diciendo si algo está bien o si algo está mal, como en el caso anterior. No es, como en el artículo de opinión, un tema social que nos afecte o nos incumba como sociedad o habitantes de un lugar específico. Esto es algo que cualquiera puede leer y que cualquiera le puede interesar, o no, pero ahí está, ¿ok? Son dos maneras distintas, digamos, de ejercitar el criterio, el pensamiento de las personas. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Bueno, a lo siguiente. Primero que nada, repito, los textos tienen estructura. Luego hablaremos un poco más de eso, pero muchos de ustedes lo saben bien. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y en esas partes podemos encontrar cierta información específica. Les voy a hacer el spoiler. Generalmente la idea principal de un texto, por así decirlo, lo general, en la parte en la que nos dice de qué se trata, está en el principio, entre los primeros dos párrafos, en la introducción. Punto. Ningún texto es un misterio. Que yo me haya perdido la mitad del texto porque no estaba entendiendo o porque no sé, es otra cosa. Pero el texto nos quiere comunicar un mensaje y está tratando de hacerlo de la manera más eficiente posible. ¿Ok? Si yo no lo cacho, algo está fallando ahí. Muchas cosas. No importa, no vamos a hablar de eso ahorita, pero tenlo en cuenta. Hay una estructura y el mensaje del texto es claro. Segundo, ¿qué diferencia hay entre los textos que vimos en el video anterior y estos? Los textos anteriores son textos que tienen una función o que tienen información muy superficial. En general yo diría que son textos donde no hay nada que pensar. Todo es claro, todo es directo. Punto. ¿Ok? En el artículo de opinión y en el ensayo tenemos textos cuya intención de alguna manera es ponernos como lectores a pensar. ¿Ok? Y ahí están funcionando de manera distinta, desde el tema que tratan, desde el cómo se expresan los autores, desde cómo se dirigen a mí como lector. Son textos que me ponen a pensar. Y lo que nos interesa es que en función de esto podemos crear o tener, encontrar preguntas diferentes de acuerdo con los tipos de texto, ¿ok? Ahora, primero que nada, vamos igual a ver esta partecita de aquí. Movemos mi carita piciosa donde no estorbe. Tenemos, primero, el tema es la comisión de errores. ¿Cómo que comisión? Sí, comisión, o sea, cometer errores, la acción de cometer, así se dice, comisión, ¿ok? Comisión de errores, el cometer errores. En la ciencia específicamente, o sea, pero es un tema que no se nos hubiera ocurrido. Segundo, el autor piensa en ese tema y nos dice algo que no cualquiera hubiera pensado. Y estoy seguro de que tú puedes pensar algo que nadie más puede pensarlo de la misma manera sobre lo que tú quieras, sobre el anime, sobre la gente que no se baña, o sea, los otakus, sobre, no sé, lo que tú quieras, política, actrices, actores, películas, no sé, lo que tú quieras. Fútbol, hockey, patas, no sé, algo. Y tres, el lenguaje, repito, es formal, pero al mismo tiempo puede ser como muy personal. E incluso, añado, un poco culto en algunas expresiones que no cualquiera, ¿no? Es más literario la expresión, porque el ensayo puede ser, en muchos casos, y es el que más nos interesa y el que más tenemos aquí, un género literario, aunque aquí no lo vamos a pensar como literatura, ¿ok? Pero es un género literario. Por eso tiene un tipo de expresión que ya es un poquito más refinada, digámoslo así. Ahora, repito, volviendo con lo de las preguntas, nos importa eso porque vamos a ver dos tipos de preguntas. En los textos anteriores del video anterior ya habíamos hablado de cómo hay preguntas sobre lo que es la información que está explícitamente en el texto, ¿ok? Como si yo te digo, ¿de qué color es el libro que hay detrás de la oreja izquierda del profe? Pues es anaranjado, ahí está, punto, se ve, ¿ok? ¿De qué color es mi playera? ¿El profe tiene lentes o no tiene lentes? ¿Tiene cabello o no tiene cabello? Bueno, ahí podemos entrar en una discusión sobre si sí o no. Estoy rapado, ¿ok? Ya, fin.
porque tengo entradas de Vegeta y no quiero. Punto, no importa. Pero son cosas que se ven. O sea, si yo hiciera preguntas sobre las cosas que tú puedes ver en esta imagen, como de qué color es el texto, de qué color son los círculos, de qué color es el diseñito de la estrella de esta bonita plantilla de Canva que tenemos por aquí, ¿verdad? Es explícito. Hay preguntas explícitas sobre estos textos que acabamos de ver, claro que sí. Pero bueno, preguntas, como digo aquí, cosas que se mencionan directamente en la lectura, ¿ok? Datos concretos como fechas, nombres, lugares, detalles. Luego, tenemos preguntas sobre la información que está explícitamente en el texto y que nos las preguntan con las mismas palabras, es decir, de forma textual, tal cual calcadas, que son un engañabobos, luego hablaremos de eso, ¿ok? Nunca apliques la de querer contestar las preguntas sin ver la lectura, sin entenderla en realidad, porque si tú te dejas llevar por una palabra clave, porque está en el texto y está en la pregunta, puede ser un engañabobos, ¿ok? Y tú ya mordiste el anzuelo. Éjele. Ok. Y cuatro, una respuesta parafraseada. ¿Qué es eso? Que la información sí está en la lectura, pero no con las mismas palabras. Si tú ves la palabra rojo en la lectura y acá en la pregunta dice carmesí, o carmín, o escarlata, no sé, algún tono de rojo es que no distingo porque soy hombre, te puedes equivocar. Por eso, lo importante, recuerden, no es memorizar, porque no se puede, qué hueva, güey, sino comprender lo más básico. ¿Ok? Entonces, podemos tener este tipo de preguntas en estos textos. Y estos son los tipos de preguntas que generalmente tenemos en los del video anterior, ¿ok? Documentos y noticias. Pero también tenemos preguntas sobre lo que está implícito. Es decir, cosas que no están en el texto, pero que es lógico pensarlas. Por ejemplo, es un poco obvio, está un poco en la lectura, pero podemos pensar que el autor de este último texto que leímos es científico, o que ha hecho algún descubrimiento, porque es científico y habla sobre eso, y que obviamente ha cometido errores. Es lógico pensarlo, lo dice. No todo lo dice textualmente, pero es lógico, ¿ok? Porque hay cosas que me llevan a pensar en eso. Segundo, como dice aquí, es importante considerar el contexto para este tipo de información, ¿ok? El tipo de texto, un ensayo, un artículo de opinión, el autor, el tono que tiene, el tono, por ejemplo, de indignación, como el de la autora del primer texto que vimos, la intención. ¿Cuál será la intención de la primera autora? Denunciar algo, quejarse, podemos decir, criticar algo. ¿Y cuál será la intención de este segundo autor? Dar a conocer algo, compartir conocimiento, generar curiosidad. No sé, podemos pensarlo de muchas maneras, ¿ok? No es una sola cosa. A ti te puede despertar algo que a mí no y al revés, ¿ok? Am, el tono formal, tono informal, tono indignado, tono apasionado. Por ejemplo, me queda claro que este autor, de alguna manera, aunque no es como un tono súper apasionado, me queda claro que le apasiona la ciencia. ¿Ok? Y que le conoce como muchas personas no. Y en cambio la autora del primer artículo me queda claro que tiene un tono de indignación, de enojo, de inconformidad. No hay una palabra específica, pero tiene que ver con eso. ¿Qué emoción le notas? ¿Ok? ¿Qué emoción le notas? Proyéctate. Tampoco me digas, ay, como que está enamorada, porque ahí sí te manchaste con tu proyección, la que está enamorada eres tú. Pero bueno, se entiende, ¿no? Tres, recuerden, sigue siendo lógico este tipo de preguntas. Podemos pensar, no, ¿yo cómo voy a saber eso? ¿Qué pensaría este autor del ensayo sobre X tema? No, hombre, pues ¿cómo voy a saber eso? No es lógico. Claro que es lógico, porque hay cierta personalidad, ciertos pensamientos, cierta forma de hablar y de abordar un tema, y eso se refleja en su texto y podemos pensar qué pensaría de esto otro. ¿Qué pensaría la autora del primer texto sobre un tema como, no sé, cualquiera de las cosas que está haciendo Donald Trump hoy en día? Tú dirás, no tiene nada que ver. Sí tiene algo que ver, son temas sociales. Y me queda claro que ella es una autora que se interesa por temas sociales porque, pues, güey, está escribiendo eso. Yo no lo haría. Bueno, tal vez, no sé. ¿Me explico? Probablemente pensaría, se quejaría, hablaría mal, denunciaría, haría un llamado de atención, un llamado, una invitación a que la gente reflexione, a que, ¿me explico? A que no dejen que se salga con la suya, no sé, algo.
Hay una postura, una tendencia. Díganle progre si ustedes quieren, ¿ok? Gente de izquierda, no, no me importa cómo le digan, pero se entiende que hay una postura, hay una inclinación. Y recuerden lo último, de aquí del punto 4, que es que el texto tiene cosas alrededor, que es lo que llamamos algo paratextual. ¿Qué es lo paratextual? Bueno, no les voy a poner el ejemplo que normalmente pongo en clase, que es como con portadas de libros y qué me sugieren, pero todo lo que hay en torno a cualquier producto que consumimos, en este caso, digamos, un video, un texto, lo que tú quieras, tiene muchas cosas, es el contexto, básicamente. ¿Quién consume este tipo de texto? ¿Quién escribe este tipo de texto? ¿Por qué es importante este tipo de texto? ¿En qué tipo de publicaciones o de ambientes me puedo encontrar este tipo de texto? ¿En la escuela? ¿En internet? ¿Entre las cosas que me va a sugerir Google porque es algo que yo suelo leer? Hay un contexto, ¿ok? Y eso es lo paratextual. Piénsenlo en lo paranormal, que es como lo que hay alrededor de lo que es normal. Algo así. Ahora, pongamos un ejemplo uno de lo que es eh, el asunto este de las preguntas de información explícita. ¿Qué tipo de árbol se menciona en el texto? Empieza hablando de él, de que lo plantaron. Pueden buscarlo antes de que yo diga qué es. Spoiler, es un ahuehuete, ¿ok? Dos, ¿cómo describe la autora a la ciudad? Es una pregunta abierta. Puedes buscar las palabras que usa para describirle como adjetivos. Le llama, ¿quieres buscarlo en el texto? Búscalo, páusale y ahorita vienes. Le dice monstruosa, le dice monstruo directamente, le dice hostil. Cualquiera de las dos funciona. ¿Qué problemas menciona la autora sobre la ciudad? Ahí sí el chile no me acuerdo directamente. Puedes buscarlo, pero habla de la construcción de edificios sin tener la infraestructura hidráulica, habla de los problemas de las banquetas súper deterioradas, del tráfico, de los marranos que manejan, todo. O sea, la gente que no sabe manejar, pues, que ese es un mal de todo mundo, ¿no? ¿Y durante qué porcentaje del año es dañino el aire de la ciudad? Es implícito, ¿recuerdan? Es algo que está ahí textual. Puedes rastrear el dato. ¿Quieres buscarlo? Búscalo. Es 65%. Así está. Bueno, ahora pongamos el ejemplo 2. Y déjenme ver si... Ah, sí, eso es todo lo que hay por el momento, pero vamos a ver. Ejemplo 2. ¿Qué pensaría el autor sobre, acabo de poner el ejemplo, ¿qué pensaría esta autora sobre otro tema parecido? Pongámoslo un problema concreto. ¿Qué pensaría la autora sobre, digamos, el desabasto de agua en X ciudad o en X momento del año? Probablemente hablaría de que la gente pues tampoco cuida de esas cosas, que las autoridades no lo pueden resolver, que la están regando porque están haciendo esto, esto y esto en vez de solucionar X problema. Dos, ¿qué tipo de vocabulario emplea el autor? Pues es entre formal y coloquial. No es como algo que te van a preguntar directamente. Antes, años antes, sí había este tipo de pregunta en Exani. Ya no, no como tal, pero podrían un día preguntarte algo al respecto. Como en una noticia que si preguntan algo sobre el vocabulario, creo que lo mencioné en el video pasado. Luego podemos hablar de esa noticia específicamente como lo mencionaba. Eh, ¿Qué tipo de vocabulario emplea el autor? ¿Cómo es su tono? Enojado, indignado, avergonzado, triste, decepcionado, no sé. Cuatro, ¿a quién le puede interesar este texto? No cualquier persona. Estoy seguro de que muchos de nosotros nos tragamos estos textos porque el güey viene en el examen y lo tengo que leer, pero no los buscaríamos, no directamente, a menos que sea un autor que yo suelo leer o que sea un tema que sí me interesa, que sí me afecta directamente. Gente afectada por esos problemas, gente que está suscrita al Economista, que es el periódico donde está, gente que vive en la Ciudad de México, gente, ¿me explico? Eso es parte de lo paratextual, por cierto. ¿A quién le podría interesar ese texto? Y esa sí es una pregunta que nos suelen hacer en Exani. ¿A quién le podría interesar? No de todos los textos te lo van a preguntar, pero sí puede llegar a aparecer. Por ejemplo, en el texto de la religión de José Emilio, que está por ahí un videito sobre él, ¿a quién le podría interesar ese texto? Hay una pregunta así que han formulado antes en Exani. A un profesor que quiere hacer tal cosa, a un ensayista que está escribiendo esto.
Y hay que tener en cuenta tanto el tema del que está hablando el texto como, bueno, sí, el cómo lo está hablando el autor. Principalmente el cuál es el tema, pero bueno, piénsenlo, ¿ok? Son textos más complejos. Estoy seguro de que son más difíciles de leer que los textos que teníamos anteriormente. ¿Sí o no? Estos dos se los voy a dejar en la descripción. En el siguiente video, que creo que lo voy a subir, bueno, no importa, luego veremos. Pero en el siguiente video vamos a hablar de los cuentos y de los poemas. De los poemas por encimita, ¿ok? Aunque de todos modos me voy a dedicar a analizar el poema de la canción Sin Gansos, aunque ya hay un video de él, pero le entramos para ejemplificar lo que voy a decir. Y luego voy a hacer un video específicamente sobre cómo ayudarnos a leer poemas, pensando en el examen, claro, no en que, es que yo quiero empezar a leer poesía. No, yo sé que estamos pensando en el examen, ¿ok? Si de paso te vuelves lector de poesía, pues qué padre, está chido. Lean en general. Si pueden salir de aquí siendo, de este proceso, quiero decir, no de este video, obviamente, siendo lectores, está de lujo, porque eso los va a ayudar mucho a trabajar su pensamiento crítico, a comprender mejor las cosas y en general a hacer, pues no sé, a pensar mejor y más claro. Punto. ¿Ok? Bueno, de momento eso es todo. Si les gusta este video, si les es útil, ayúdenme a darle el éxito, compartirlo, jálense más banda, ¿verdad? Si tienen temas pendientes, algo de lo que les gustaría hablar, díganlo. Eventualmente voy a hacer más cosas sobre redacción indirecta, que yo sé que muchos vienen directamente a eso, pero créanme que esto es más importante, porque es más difícil de trabajar. ¿Ok? Bueno, de momento es todo, los TQM. Bye bye.